Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la ley de las presiones parciales de Dalton. En pantalla aparece el tiempo donde se hace el resumen de este video e igualmente en la descripción dejo los tiempos de cada parte que abordaremos para la ley de las presiones parciales de Dalton, donde incluiremos distintos ejercicios, colección de gases sobre agua y las distintas fórmulas que se pueden usar en el marco de las presiones parciales de Dalton. Hemos hablado que los gases están hechos de átomos, es decir, de estos bloques con los que está hecho la materia, donde se representan a los átomos con esferas de colores. Por ejemplo, si yo tengo que un gas está hecho de solo átomos individuales, es decir, si yo tuviera 1000 átomos de color amarillo, todos estarían individuales, sin unirse hablaría de un gas monoatómico. Por su parte, si tengo átomos del mismo tipo, es decir, del mismo color unidos, tendría que, si tengo 2, son diatómicos y si tengo unidos 3 serían triatómicos. Los gases tienen la peculiaridad de no tener ni volumen definido ni una forma definida, por lo que siempre van a estar teniendo la forma del contenedor en donde se encuentren. Se mezclan completamente unos gases con otros y esto va a ser muy relevante para la discusión de las presiones parciales de Dalton, donde encontraríamos que los gases tienden a expandirse, donde sus átomos se encuentran bastante alejados unos de otros en el gas y en general los gases están repeliendo la mayor parte del tiempo. Tienen una alta comprensibilidad, es decir, es muy sencillo disminuir el volumen que tienen nuestros gases. Se describen para un gas su presión, su temperatura, su volumen y su masa para tener un modelo de cómo se comporta un gas, y todo este comportamiento lo podemos ver resumido en la ley del gas ideal. La ley del gas ideal es presión que multiplica el volumen es igual a los moles que tenga nuestro gas multiplicado por la constante de los gases por la temperatura. La ley del gas ideal condensa todas las leyes que se conocen de los gases, como era la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gill-Lucas y la ley de Avogadro, para dar paso a la ley del gas ideal, donde vimos que existen presiones y temperaturas estándar para obtener el valor de la letra R de la constante de los gases. La presión y temperatura estándar actuales que se usan como referencia son 0 grados centígrados, que en grados Kelvin son 273.15, a un bar de presión, o que es igual a 10 a la 5 pascales o a 100 kilopascales. Encontraríamos que entonces el volumen que se tiene a presión y temperatura estándar para un gas es de 22.71 litros, y nosotros al sustituir los valores al despejar la letra R obtendríamos que la R tiene un valor de 0.08314 bar por litro entre mol por Kelvin. Cuando estamos utilizando la ley del gas ideal, cuando decimos que la interacción entre las partículas del gas no existe, es decir, estamos tratando como si las partículas no se relacionaran unas con otras. Tenemos distintos despejes para la ley del gas ideal, donde peculiarmente nosotros vamos a poner atención en el despeje para la presión. Las limitantes que tiene el gas ideal, o una de varias, es que solo es para el gas ideal. Son generalmente, la ley del gas ideal modela bien cuando el gas es monoatómico, cuando un gas es ligero y cuando se utilizan bajas presiones y o altas temperaturas. Como mencioné, vamos a poner un especial interés en el despeje para la presión para hablar de las presiones parciales de Dalton. Podemos observar que tenemos 3 contenedores y en cada contenedor que voy a tener cerrado voy a tener distintos gases que represento con distintas esferas que van a ser los átomos de cada uno de mis gases. Entonces los átomos de mi gas estarían moviendo, y recordando, la presión va a ser igual a la cantidad de mi gas que viene representado por la letra N, que son el número de moles. Los moles, esta letra N me está relacionando el número de partículas. Como relaciona el número de partículas me da una idea de la cantidad de masa que tengo de mi gas. Entonces, con los despejes de la presión puedo yo obtener la presión para cada uno de mis gases. Si estos gases yo los combino en un contenedor más grande, donde estuvieran todas sus partículas, es decir, todas las esferas, todos los átomos, vería que se están moviendo dentro del contenedor, y si yo supongo que se comportan como un gas ideal,
puedo decir que la presión total que va a tener el gas va a ser simplemente sumar las presiones de cada uno de los gases. Entonces, al sumar cada presión como si el gas estuviera solo, obtengo la presión total. Siguiendo con esta idea, la presión total entonces sería igual a cada una de las presiones de mi gas como si los estuviera por separado. Entonces, tengo estas fórmulas que me dicen cómo puedo calcular mi presión. Lo que voy a hacer ahora es sustituir las equivalencias de las presiones en la ecuación donde está la presión total, esta P total. Entonces obtendría lo siguiente, que la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 en el caso de que tuviera 3 gases, y todo esto lo estoy igualando a las equivalencias que tengo para cada una de las presiones. Después voy a rearreglar los términos que tengo en mi expresión de tal manera que voy a condensar o voy a juntar toda la parte de los moles del gas 1 más los moles del gas 2 más los moles del gas 3 que están multiplicando a RT entre B. Voy a reducir el término de N1 más N2 más N3 como N total para decir que estos son los moles totales que tengo de todos los gases. De tal manera que me queda esta ecuación, la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3, que sería igual todo a los moles totales que multiplican a RT entre B, donde como mencioné, N total es la suma de todos los moles de cada uno de los gases. La relevancia, si se dan cuenta, es que se centra mucho en la cantidad del gas para relacionarlo con la presión y pasa a un segundo término el impacto que tendría, qué tipo de gas estoy teniendo dentro del contenedor. Entonces aquí vemos esta relación que existe entre la presión total y los moles totales si yo estoy aplicando la suposición de que el gas o los gases son ideales. El volumen y las interacciones de las partículas no afectan de forma importante a la presión porque estamos, nuevamente lo digo, tratando a nuestros gases como gases ideales. Entonces la ley de las presiones parciales de Dalton la podemos enunciar como: para una mezcla de gases en un contenedor, la presión total, P total, ejercida es la suma de las presiones de cada gas como si cada uno de estos gases ejerciera su presión como si estuviera solo. Haciendo algunos ejemplos, los ejemplos más simples serían los siguientes. ¿Cuál será la presión total para una mezcla de 3 gases, los cuales tienen presiones de 1 atmósfera, 5 atmósferas y 8 atmósferas? Entonces yo tendría en 3 contenedores diferentes mis gases y simplemente sumando sus presiones obtendría la presión total si estos gases los combinara al final. Que conocemos las 3 presiones, 1 atmósfera, 5 atmósferas y 8 atmósferas, y que necesito la presión total de mis gases. Como tenemos presiones parciales, es decir, la presión de cada gas, aplica la ley de las presiones parciales, donde simplemente tengo que usar la primera parte de la ecuación, donde simplemente estoy sumando las presiones. Entonces al sumar 1, 5 y 8, tendría que la presión total es de 14 atmósferas. Ahora, si me preguntan cuál será la presión parcial para un gas en una mezcla, si la presión total es de 27 atmósferas y conozco la presión de dos gases, uno es de 5 atmósferas y el otro de 7 atmósferas respectivamente, nos falta conocer una presión parcial. Entonces en un contenedor tengo 3 gases y conozco que la presión total para esta mezcla de gases es de 27 atmósferas y que la presión de un gas es 5 atmósferas y la presión de otro gas es de 7 atmósferas. Que necesito la presión del tercer gas, que sería una presión parcial. Puedo usar nuevamente la ley de las presiones parciales de Dalton. Entonces la presión total es de 27 atmósferas. ¿Qué parte necesito? Nuevamente solo la primera parte de la ecuación, donde está la suma de presiones. Aquí tengo que despejar la presión para el gas 3 y esto quedaría como presión total, que se le resta la presión 1 y a su vez se le resta la presión 2. Entonces yo tendría 27 atmósferas menos 5 atmósferas menos 7 atmósferas, dándome un total para la presión del tercer gas de 15 atmósferas. Y de esta manera serían los ejercicios más simples que uno podría encontrar para la ley de las presiones parciales de Dalton, y conforme vayamos avanzando veremos cómo implementarla para problemas más complicados.
Dentro de la ley de las presiones parciales de Dalton encontraríamos el concepto o la idea de fracción molar, que está denotado por esta letra griega, que es la letra griega chi, que parece una letra X. Entonces, retomando la presión total, donde vimos que es igual a la suma de las presiones de cada uno de nuestros gases, y esto a su vez es igual a lo que nosotros tenemos si igualamos a estas presiones a nRT entre B, usando los mismos términos para toda la ecuación. Entonces ahora voy a ver todo en términos de moles, R, temperatura entre volumen. Y esto sigo manteniendo la ecuación y las equivalencias. Voy a suponer que RT y V, es decir, la constante de los gases, la temperatura y el volumen, son constantes. Al decir que son constantes, puedo yo cancelar todos estos términos, lo que simplifica mi ecuación a que los moles totales es igual a la suma de cada uno de los moles de mi gas, lo cual es cierto. ¿Cuál es el siguiente paso que voy a hacer? Voy a dividir todo entre los moles totales. Entonces divido y tendría moles totales entre moles totales es igual a los moles del gas 1 entre moles totales más los moles del gas 2 entre moles totales más los moles del gas 3 entre moles totales. Resolviendo esta ecuación, o simplificándola, mejor dicho, tendría que moles totales entre moles totales sería igual a 1, por eso es que todo está igualado a 1. Y tendría cada uno de los moles del gas, de cada uno de los gases dividido entre los moles totales. Ahora esta relación que existe entre los moles entre moles totales es lo que se conoce como fracción molar. Nuevamente, la fracción molar es la relación que existe entre los moles y los moles totales, donde si yo tengo moles de alguna sustancia, los puedo dividir entre los moles totales que existen en una mezcla y así obtengo la fracción molar. Aplicando ahora la letra chi para referirme a la fracción molar, tendría que 1 sería igual a chi 1 más chi 2 más chi 3, que sería 1 es igual a la fracción molar del gas 1 más la fracción molar del gas 2 más la fracción molar del gas 3. La suma de las fracciones molares siempre debe de ser de 1, ya que el 1 representa la totalidad que tengamos. Entonces la fracción molar, que ya vimos que se representa con la letra chi, tendría que chi del gas 1 es igual a los moles del gas 1 dividido entre los moles totales. Si yo retorno a tener las constantes RT y V como estaba al inicio, las multiplico para cada uno de los moles y me daría cuenta que estas partes son las que son equivalentes a las presiones. La parte superior es igual a la presión 1 y la parte inferior es a la presión total. Tomando en cuenta estas equivalencias de las presiones, yo tendría que la fracción molar del gas 1 es igual a la presión del gas 1 entre la presión total. Ahora tenemos la fracción molar igualada con las presiones y a su vez podemos relacionar esto con los moles para la fracción molar, de tal manera que, dejando una ecuación que contenga tanto las expresiones en moles como en presiones para la fracción molar, puedo yo tener esta expresión que me va a ser un tanto más útil para resolver ejercicios y me puede simplificar las cuentas, las operaciones que yo tenga a futuro. Si quieren ver nuevamente esta relación entre la presión total y los moles totales, al hacer constantes los valores de R, T y V, encontraríamos que efectivamente hay una relación directa entre la presión total y los moles totales de una mezcla de gases. Si tenemos este ejemplo donde dice una mezcla de 0.50 mol de hidrógeno y 1.25 mol de helio con una presión total de 8.5 bares a 20 grados centígrados, que serían 293.15 Kelvin, se encuentra en un contenedor de 5 litros, ¿cuál es la presión parcial para cada gas? Entonces tenemos varios contenedores. En el primer contenedor vamos a tener el gas hidrógeno, que sus moléculas estarían moviendo dentro del contenedor, donde tenemos una masa de 0.50 mol, y tenemos helio en otro contenedor donde tendría 1.25 mol. Si yo los mezclo, estarían tanto el helio como el hidrógeno en un mismo contenedor, el cual tiene una presión total de 8.5 bar y donde su volumen es de 5 litros a una temperatura de 293.15 Kelvin,
lo que yo quiero conocer es la presión de cada uno de los gases, la presión del hidrógeno y la presión del helio. Que conozco los moles del hidrógeno 0.5, los moles del helio 1.25 y la presión total que sería de 8.5 bar. Que necesito la presión de cada uno de mis gases, la del hidrógeno y la del helio. Como tenemos los moles para los gases, podemos usar lo que anteriormente vimos para las fracciones molares. Entonces, usando fracciones molares, la fracción molar de uno de mis gases, que estaría por ejemplo para el hidrógeno, sería igual a los moles del hidrógeno divididos entre los moles totales, y esto a su vez tiene que ser igual a la presión del hidrógeno entre la presión total. Entonces, como tenemos que encontrar la presión tanto al hidrógeno para el helio, tenemos que hacer el mismo procedimiento para cada uno de los valores de mis gases. Entonces, para el hidrógeno tendría que tengo la fracción molar del hidrógeno, que es igual a los moles del hidrógeno dividido entre los moles totales, que a su vez es igual a la presión del hidrógeno entre la presión total. Si yo despejo para encontrar la presión del hidrógeno, lo que tengo que hacer es multiplicar los moles del hidrógeno por la presión total y todo esto dividirlo entre los moles totales. Al hacerlo tengo 0.50 mol por 8.5 bar, todo dividido entre la suma de 0.50 mol más 1.25 mol. ¿Por qué hay una suma abajo? Porque los moles totales es la suma de los moles del hidrógeno más los moles del helio. Esto me da un resultado de 2.43 bar para la presión del hidrógeno. Aplicamos el procedimiento para los valores de el helio, recordando que siempre tenemos que cancelar unidades en las sustituciones. Tendríamos que en el despeje moles de helio multiplicando a la presión total dividido entre los moles totales nos tiene que dar la presión del helio. Esto al sustituirlo sería 1.25 mol por 8.5 bar, todo dividido entre 0.5 más 1.25 mol. Nosotros aplicamos la cancelación de unidades, vemos que tenemos bar, que es correcto porque son unidades de presión, y tendremos un resultado de 6.07 bar. Ahora resolvamos el ejercicio por otro camino. Entonces nuevamente tenemos los datos del problema anterior, solo que esta vez le vamos a dar otro enfoque. Entonces nuevamente tengo a las moléculas del hidrógeno, los átomos del helio, que voy a combinar en un contenedor más grande, donde hay una presión de 8.5 bar, en un volumen de 5 litros a una temperatura de 293.15 Kelvin. Con estos datos en mente y esta vez poniendo atención que también vamos a usar el volumen, vamos a usar las fórmulas que encontramos para las presiones parciales de Dalton, ya que tenemos los moles, la presión, el volumen y la temperatura para esta ocasión. Entonces, usando las presiones parciales de Dalton, habíamos visto que para encontrar la presión de uno de los gases, la presión 1 va a ser igual a los moles de ese gas por R por T dividido entre V. Entonces, para el hidrógeno yo tendría que la presión del hidrógeno es igual a los moles del hidrógeno que multiplican a la constante de los gases que multiplica la temperatura, y todo esto se divide entre el volumen. Si yo sustituyo tendría que 0.5 mol por 0.08314 bar por litro entre mol por Kelvin por 293.15 Kelvin entre litros me tiene que dar la presión del hidrógeno. Cancelo las unidades que sean necesarias y observo al final que obtengo unidades de presión como necesito. Entonces el resultado para esta operación sería de 2.44 bar para la presión parcial del hidrógeno. Si esto lo hacemos para el helio, encontraríamos que en la sustitución tendríamos 1.25 mol por 0.08314 bar por litro entre mol por Kelvin por 293.15 Kelvin, todo entre 5 litros. Cancelo las unidades y obtendré un resultado de 6.09 bar para la presión del helio. Si se percatan, estos resultados son muy similares a los anteriores, por lo que de esta manera podemos verificar que nuestra respuesta es correcta. Hicimos por caminos diferentes la búsqueda de las presiones parciales y llegamos a resultados sumamente similares, así rectificamos que nuestra respuesta es correcta. Hay más aplicaciones para las presiones parciales de Dalton y una de ellas es colectar un gas sobre agua. ¿En qué trata esto? Si yo por ejemplo tengo lo que se llama una cubeta neumática, que más o menos pueden ver el esquema en pantalla, donde yo tengo un cilindro donde voy a llevar a cabo una reacción,
y aquí inserto una tubería que llega hasta algún tanque o algún contenedor con agua, yo tendría que alguna sustancia que yo puedo calentar, y esta sustancia que al calentarse va emitiendo un gas, yo voy a poder recolectar ese gas. ¿Cómo voy a poder recolectar el gas? Porque va a llegar a un recipiente donde adentro hay agua para que este gas se pueda colectar en la parte superior del contenedor. Entonces el gas viajaría por la tubería y llegaría al agua que está dentro de este cilindro que está invertido. Entonces, cuando está sucediendo esto, yo vería que hay la formación de burbujas, y en esta formación de burbujas se estarían desprendiendo gases. Se desprendería el gas que sale del inicio de la reacción y también vapor de agua, porque el gas está arrastrando vapor de agua, está arrastrando parte del agua. Entonces obtendríamos que en esta parte quedaría encerrado tanto el vapor del agua como el gas que estoy interesado en colectar. Esto, como ya mencioné, se llama cubeta neumática y se usa para la recolección de gases, donde encontraría que lo que queda en la parte superior del tubo sería gas más vapor de agua. Y aquí podemos aplicar la ley de las presiones parciales de Dalton, ya que tenemos una mezcla de gases. Algo importante a tener en cuenta es que para que sea más sencillo que nosotros apliquemos cálculos de presión para nuestra cubeta neumática, necesitamos nivelar el nivel del agua con el recipiente donde está el tubo para que esto sea igual a la presión barométrica. La presión barométrica es la presión atmosférica. Un gas colectado a través de una cubeta neumática llena de agua se dice que se ha colectado sobre agua y que por lo tanto nuestro gas está húmedo porque se recolectó sobre agua. Tenemos por ello una mezcla de gases, el gas que nosotros queremos estudiar más el vapor de agua, por lo que podemos aplicar la ley de presiones parciales de Dalton, donde la presión total va a ser igual a la presión del gas que estemos interesados, este Px, más la presión del vapor de agua, donde esta presión del vapor de agua la conocemos sus valores de tablas y varía con la temperatura. Entonces, a distintos valores de temperatura nosotros tenemos que la presión de vapor del agua tiene cierto valor, como podemos ver en la tabla, que podemos tener en bar o en milímetros de mercurio o en otra unidad para la presión. Si hacemos un ejercicio para esta parte de la colección sobre agua, que nos dice que en una reacción química se produce 75 milímetros de oxígeno, que es colectado a través de agua en una cubeta neumática a 50 grados centígrados, siendo la presión atmosférica de 0.78 bar, ¿cuál será la presión y la masa del oxígeno que se produjo? Entonces, nuevamente, lo que tenemos es que en una reacción química que se llevó a cabo, se estuvo desprendiendo el gas oxígeno, que llega, como ya vimos, al final de este dispositivo que se llama cuba neumática, comenzaría a burbujear el oxígeno sobre el agua, arrastrando parte del agua como vapor de agua, y veríamos al oxígeno en gas. Entonces tenemos oxígeno más vapor de agua en la parte superior donde hemos colectado al oxígeno, que conocemos la presión del agua porque, como vimos, la presión del vapor del agua la podemos consultar en una tabla donde a 50 grados centígrados su valor es de 0.123 bar. Vemos que lo que se ha producido de oxígeno es 0.075 litros y que la presión total sería 0.78 bar porque esta presión es igual a la atmosférica. Entonces, ¿qué necesitamos? La presión del oxígeno y la masa del oxígeno. Entonces podemos usar las presiones parciales de Dalton en el caso específico para colectar un gas sobre agua. Entonces, las presiones parciales de Dalton, vimos que la presión total es igual a la presión del gas de interés más la presión del vapor de agua, donde este gas de interés para nosotros es oxígeno. Si nosotros hacemos el despeje, encontraríamos que la presión total menos la presión del vapor de agua es igual a la presión del oxígeno. Entonces, al sustituir, tendría 0.78 bar menos 0.123 bar, lo cual me daría un resultado de 0.657 bar para la presión del oxígeno. Por su parte, como nos piden ahora la masa del oxígeno, tenemos que aplicar la ley del gas ideal. Necesito despejar de tal manera de que yo tenga la variable n, es decir, la de los moles, y esto va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre la constante de los gases por la temperatura.
Entonces la sustitución queda como 0.657 bar por 0.075 litros, todo dividido entre 0.08314 bar por litro entre mol por Kelvin por 323.15 Kelvin. Al cancelar las unidades solo nos quedan unidades de moles, que son las que buscamos, dándonos un resultado de 1.83 por 10 a la menos 4 mol para la masa de oxígeno. Entonces de esta manera podemos darnos cuenta que podemos aplicar tanto las presiones parciales de Dalton al recolectar un gas sobre agua, y que también nosotros podemos combinar estos ejercicios con la ley del gas ideal. Entonces, a modo de resumen, para la ley de las presiones parciales de Dalton encontramos que para una mezcla de gases en un contenedor, la presión total, P total, ejercida es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuvieran solos. Entonces la presión total es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases, y esto a su vez es igual a la cantidad total de los gases, que serían los moles totales, que multiplica a la constante de los gases por la temperatura, todo dividido entre el volumen. Encontramos que existe la relación entre moles y moles totales, donde moles entre los moles totales es igual a la fracción molar, que podemos encontrar con la letra griega chi, que tiene esta forma de X. Esto nos sirve para tener una expresión más al estar haciendo problemas para las presiones parciales de Dalton, donde si conocemos la fracción molar, a su vez podemos conocer las presiones parciales, ya que los moles de nuestro gas dividido entre los moles totales es igual a la presión del gas parcial entre la presión total. Vimos que una de las aplicaciones de las presiones parciales de Dalton es colectar un gas sobre agua, donde nosotros tenemos que la presión total de la mezcla de nuestros gases sería la presión del gas deseado, esta Px, más la presión del vapor de agua si colectamos un gas sobre agua. Esto ha sido todo para la ley de presiones parciales de Dalton, y dejo algunos videos que se han hecho para distintos temas de los gases por si alguno es de su interés. Si tienen dudas o comentarios, por favor háganmelo saber en la caja de los comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.